Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la conmemoración del Día del Médico con una actividad denominada Nuevos desafíos para el desarrollo profesional médico continuo hacia la recertificación médica. Nos acompañan la ministra de Salud Pública, doctora Susana Muniz, el subsecretario de Salud Pública, doctor profesor Lionel Brioso, el presidente del Colegio Médico del Uruguay, doctor Jorge Torres, el secretario, por representación del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Martín Revela, y el presidente de la Federación Médica del Interior, doctor Carlos Cardoso. Agradecemos además la presencia del decano de la Facultad de Medicina, doctor Fernando Tomasina, y la presencia de la directora general de la Salud del Ministerio de Salud Pública, doctora Marlene Sica. Ahora sí, dando comienzo a la oratoria, palabras del presidente de la Federación Médica del Interior, doctor Carlos Cardoso. Cardoso va a hablar, no. Primero el profesor Torres. Me modifican el orden de oratorio, la cual me parece muy bien, así que dando comienzo a la oratoria, el presidente del Colegio Médico del Uruguay, doctor Jorge Torres. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Salud Pública la gentileza de haber cedido este espacio a los efectos de presentar esta propuesta. Por otra parte, no está de más un reconocimiento a todos los que son médicos que están acá en su día. Lo nuestro, y así lo definió la Comisión Colegio Médico, GETIC, que trabajó hasta ahora, como lo van a ver, va a intentar resumir algunos aspectos de antecedentes, el estado actual y en vistas al futuro. En primer lugar, esta larga historia, ya hablamos de los antecedentes, comienza con estos protagonistas que aquí están, ¿verdad? La Facultad de Medicina, la Escuela de Graduados, el Ministerio de Salud Pública, Sindicato Médico FEMI y la Academia Nacional de Medicina, que durante años trataron o se ocuparon de la educación del profesional médico. Es indudable que la base de todo esto ya es ampliamente reconocida y no discutida, que la educación médica es un continuum, ¿verdad? Que es reafirmado casi permanentemente por nosotros los médicos hacia la población, señalándolo que estos conocimientos varían muy rápidamente, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Cambian todo y eso de alguna manera obliga al médico a estar actualizado en esos conocimientos durante el periodo más largo de su vida, que es la vida profesional, 30, 40, 50 años de vida profesional, ¿verdad? Que siguen a la formación en pregrado y posgrado. En realidad, en este momento lo que en definitiva el médico hace es profesionalizarse en base a las necesidades asistenciales, ¿verdad? Ve a la población y entonces responde a las expectativas de la población, expectativas de que ese médico, si así se le ha dicho, ¿verdad?, que cambian los conocimientos, se mantenga actualizado. Esto dio lugar, por los años 70 en el mundo entero, a una preocupación sobre este momento educacional. Y por los años 90, en Uruguay, conmovidos por una resolución ministerial que fijaba la rehabilitación, todos estos organismos comenzaron a trabajar conjuntamente en aspectos conceptuales y en promover acciones. Es así que todos ellos, y aquí aparecen algunos de los hechos, ¿verdad?, que se sucedieron a través del tiempo, fueron tratando toda esta temática, y acá está expuesta en forma muy sucinta. Incluso eso dio lugar a que pensaran que era lo mejor estar unidos a través de acuerdos marcos jurídicos de 1999, 2004 y 2006, que siguen vigentes, que los siguen manteniendo en el liderazgo, ¿verdad?, de todo este proceso. Es que la educación se pensó que ya era mejor, ¿verdad?, dado cómo se estaban dando los movimientos en medicina, la educación grupal que la individual, y eso hizo pensar que justamente un sistema podría conferir una ayuda a esos médicos en mantener conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes a lo largo de su vida.
lo que permitía universalizar, no quedaba ligado a cada cual, y luego, naturalmente, mejorar todo lo que es una cadena de acontecimientos educacionales. Era una forma, el sistema, de una regulación educacional por los propios médicos. Y ahí los acuerdos, hay acá alguno de ellos, consignando, ¿verdad?, en la cual, como ven ustedes, y hay que señalarlo, aparecían de parte, por ejemplo, de las autoridades públicas, distintos ministros, ¿verdad?, que siempre tuvieron a tono, ¿verdad?, con que esto era una política no de gobierno, sino una política de Estado. El grupo, este grupo generó un grupo operativo que se llamó GETIP, que estaba integrado naturalmente por representantes de cada una de estas instituciones. Y ese grupo se iba a ocupar de algunos grandes aspectos como la red, acreditación, la educación permanente en salud, la capacitación de recursos humanos para este momento e incluso la posible revisión de los marcos normativos. En red, lo que se hizo fue tratar de ver, dado que ya había multiplicidad de organismos médicos que hacían cosas, bueno, cuáles, acreditados o no acreditados, a los efectos de conocer, ¿verdad?, qué era lo que los motivaba, que motivaban sus acciones y cómo eran sus acciones y en vistas a la mejoría de las mismas. Por otra parte, se comenzó a acreditar, y esa acreditación se le dio a la Facultad de Medicina, se comenzó a acreditar sobre todo instituciones y actividades, dado a los efectos de conferirle, ¿verdad?, a la población médica que recibía la educación una oferta de mejor calidad. Por otra parte, hubo innumerables encuentros, llamémoslo de formación de recursos humanos, pero allí se discutía prácticamente todo lo conceptual y se estimulaba todas las acciones, ¿verdad?, a través de los años se estaban dando. Esto dio lugar a cantidad de eventos, ¿verdad?, nacionales, internacionales, en nuestro medio, con invitados de gran nivel, de Canadá, de España, de Brasil, de otros países vecinos, ¿verdad?, en lo cual, como les señalo, de alguna manera se iba estableciendo la doctrina y perfeccionando la doctrina y las acciones. Por otra parte, no quedó al margen de este grupo las estrategias educacionales, que eran propias de este momento educacional. Y entonces algunas eran dirigidas al médico y hubo intentos muy, muy importantes de ampliarlo y haciéndolas, integrando al médico con el equipo de salud y dirigidas al equipo de salud. Y hasta hubo 2 anteproyectos de ley, pensando que de aquella red un sistema era algo mejor, una ley posiblemente podría ser mejor para ese médico que quiere aprender, quiere mantenerse actualizado, y apareciendo proyectos de ley de los cuales seguramente hay uno que anda por algún escritorio porque ha entrado, digamos, al Parlamento, pero no ha tenido mayor suerte. Bueno, esta historia, ¿verdad?, esta imagen de Colonia, ¿verdad?, sella un poquito esta historia que, resumida, es una historia que en pocos minutos es una historia de una enorme riqueza, difícil de transmitir en toda su magnitud. ¿Qué pasa ahora en esta segunda etapa? En esta segunda etapa aparece el colegio médico. Y bueno, todo lo querían, pero después, claro, que nos instalamos, realmente da la impresión que no nos querían, ¿verdad? Pero el hecho es que, de todas maneras, dado que la ley lo creó y que somos un ente público no estatal, regido por ley, bueno, nos abocamos a algo que la ley dice. La ley dice, le da la responsabilidad de la educación profesional al colegio médico. Y entonces en diversos artículos define que es el colegio médico el que a partir de este momento es el responsable de tal. Y tenemos que responder a lo que dice la ley y tratar de ver un poco cómo avanzamos en esto. El propio Código de Ética Médica se refiere a este hecho educacional, ¿verdad?, en cuanto a que hay que mantenerse al día en los conocimientos
y siendo el deber del médico cumplir con una adecuada educación médica continua que incluye también la formación en ética médica. Quiere decir que el hecho educacional es un hecho ético. El médico no se educa por sí o por no, sino que realmente tiene el deber ético también de educarse. Pasa que, y esto no es para que lo lean, que el grupo de trabajo interinstitucional permanente que analiza la situación y que estamos unos meses hablando con ellos, llega a la conclusión de que sí, que realmente la ley nos confiere potestades. Y el Colegio Médico, y esto me complace señalarlo, no por integrar el Colegio Médico, toma el camino no de dejar de lado el pasado, sino de integrarse como iguales con ese grupo. Dijimos, bueno, vamos a ver en qué está todo esto conjuntamente con ellos, y nos integramos en una comisión, ¿verdad?, de pares e iguales. Y así nos encontramos en esa comisión que en un primer análisis, una de las herramientas, ¿verdad?, no la única, pero una herramienta importante, realmente, que había estimulado y mucho, ¿verdad?, el GETIP, que era la educación médica continua acreditada, era una herramienta útil para mantener e incrementar esos conocimientos, habilidades y destrezas. Por otro lado, advertimos ciertas fortalezas históricas que, de alguna manera, yo señalo que son como macro fortalezas, ¿verdad? Por un lado, que durante años hubo un abordaje multiinstitucional, así no hubo uno que mandara, cuando muchas veces se le daba la coordinación de alguno para que seguir todos juntos como iguales. Lo segundo es que el grupo inicial, y durante estos 20 años, hizo un abordaje esquemáticamente, secuencial, en que lo que primero que trató de establecer es trabajar sobre el componente educacional, la oferta que se le hacía a los médicos en ese plano. Y dejó para después un final, ¿verdad?, que todavía no ha llegado, tratar ese final, llamémoslo recertificación, revalidación, o como decía Pardell, como quieran llamarlo. Pero además, también, y señalando lo anterior, se movió todo ese pasado, y el presente lo intenta, como en una formulación de una política de Estado. No veíamos que hubiera ningún tipo de aspecto, ¿verdad?, político u otro, ¿verdad?, o de otras creencias, o lo que fuera, que pudiera realmente definir cuál era el camino que tenía que seguirse en este terreno. Pero a su vez advertimos debilidades, ¿no?, que ya se habían sido advertidas por el propio GETIP, que había cierta anarquía en objetivos, programas, no en todos lados se hacía exactamente lo mismo para los mismos grupos, que había una evaluación que no decimos no evaluada, pero era débil, lo cual nos sorprende. En lo educacional la evaluación siempre es un punto complejo, pero particularmente nos llamó la atención la falta de universalidad, que estaba generando una suerte de frustración a aquellos que hacían las actividades, que a veces eran de gran excelencia, y que se encontraban con que la estaban recibiendo muy pocos de esos colectivos que la tenían que recibir. Realmente era una frustración muy grande, y bueno, qué caminos podían recorrerse para superar eso y que llegara a todos lo que tenía que llegar, que es lo que aspirábamos. Entonces, durante meses, durante este año, se elaboraron 10 informes de los distintos aspectos educacionales y finalmente de una propuesta que nosotros formulamos de ir a tratar un tema que había sido solayado durante muchos años, la recertificación. Entonces, las propuestas, por supuesto, recorrían en lo educacional la red, organización, acreditación, evaluación, planes educacionales, formación de recursos, financiación, incluso el análisis de los acuerdos marco. Y luego estaba ese final no tocado, en el cual ya nos planteábamos de entrada, y después diremos alguna palabra, un amplio diálogo nacional. Y en eso se avanzó. En la propuesta, por ejemplo, aparecía que en la organización se iba a trabajar mucho mejor. El colegio, por otra parte, tenía una base organizacional un poquito más conformada,
Y ahí podía aparecer una organización nacional, regional, departamental, más firme. En acreditación, pasar ya a una acreditación individual, que el individuo sintiera que esos créditos le podrían servir para algo, como luego vamos a ver. Que la evaluación ahora tenía que tender también no solo a lo presencial, sino a otras metodologías, como pueden ser metodologías a distancia. No dejar de lado experiencias pilotos de recertificación voluntaria que alguna sociedad científica, por ejemplo la de pediatría, la realiza y que ofrece mucho para su análisis. Por otra parte, en los planes educacionales, en todos los países del mundo en los últimos años se ha impuesto el tema de la bioética. Aquello que a nadie nos enseñó durante nuestra carrera, ahora aparece cuando somos profesionales para señalar lo que debíamos cubrir con todo esto. Pero a su vez, nos pusimos a pensar en esa propuesta que habíamos realizado de la recertificación. Y entonces aparecen, como todos los que estamos allí, contestes en que hay que tratarlo. Esto no tiene ninguna originalidad. Es decir, que en el mundo entero, desde cuando arrancaron en los años 70, pero un poquito más adelante, diversos países, están algunos de ellos, han abordado, posiblemente todos, con más fuerza algunos de los que están acá, la recertificación o revalidación, ¿verdad? En algunos lugares, incluso en Latinoamérica, ahora es obligatoria, para darle una idea de cómo vienen avanzando en todo este tema de la recertificación. Luego, ¿qué sustentó todo esto, la recertificación? Yo diría, si lo tengo que decir para mí, yo creo que lo poco mucho que cada uno de nosotros es fruto de un esfuerzo educacional. Y por lo tanto seguimos creyendo en ese esfuerzo educacional. Parecería que no podemos ahora pensar distinto del camino que recorrimos para ser profesionales. Pero bueno, acá grandes pensadores, por ejemplo, Pardel de España nos decía, debemos prepararnos para enfrentar la introducción de requerimientos exigibles. Esto supone hablar de la recertificación. Y si a pesar de que pueda parecer impopular, tarde o temprano debe ser asumida por los médicos y sus organizaciones profesionales. Barbushin, uno de los grandes pensadores en estos campos de Canadá, nos decía, la obtención de un título vitalicio parece ingenua en esta era. Cualquiera de ustedes deténganse a pensar que le decimos que cambia todo cada 3-5 años y queremos un título vitalicio. Y que la reválida periódica va a ser introducida antes que los sistemas de gestión demuestren que es buena la reválida para los sistemas de gestión. La va a imponer la sociedad, indudablemente. Por otra parte, Petruccelli agregaba un elemento de mucho valor, es que el médico no debería aceptarla si no se le ofrece un sistema de aprendizaje de alta calidad, algo de lo previo que hemos hablado, o de lo que se intentó previamente, que le permita acceder a un desarrollo razonable y sin mayor peso económico. Es decir, algo posible, ¿no? Algo posible. Ahora bien, nos encontramos con que en el año 92, la Asamblea General del Claustro ya había definido, fíjense, en uno de los ítems de lo que es un expediente que valdría la pena leerlo, decía que crear un procedimiento que evalúe en forma continua a nivel de los conocimientos de graduados y especialistas. En definitiva, crear un procedimiento de recertificación o revalidación. No, año 92. Entonces el tema es, yo preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no es dentro de 10 años? Y porque, en principio, hay muchos argumentos, pero uno de ellos es la introducción en la gestión de salud de la mejora de la calidad de atención. Los médicos trabajan en organismos asistenciales, ¿verdad? No, en actividad supera la actividad individual, y los gestores quieren, naturalmente, por el mismo valor, quieren los mejores recursos para resolver sus problemas. Y por otro lado, porque es inevitable a esta altura interpretar que el desarrollo del sistema de salud deben ser vistos desde el paradigma de los derechos de los pacientes que exigen un médico mejor. Los pacientes, ustedes ya saben, han ganado el derecho, ¿verdad?, a la salud, lo vienen posiblemente desarrollando esa situación, ¿verdad?, con alternativas que de pronto no son todas aquellas, ¿verdad?, que no puedan
ser discutibles y el equilibrio va a venir seguramente con el paso del tiempo, y esto hacía que nosotros estuviéramos convencidos que era el momento. Por otra parte, curiosamente, la Convención Médica Nacional plantea que el Uruguay necesita una medicina de calidad, y una medicina de calidad, entre los ingredientes que tiene que tener, es que los protagonistas que tienen que resolver los problemas, entre ellos los médicos, tienen que tener el mejor nivel para dar respuesta a una cantidad de otros hechos que tienen que ver con la calidad. No va a pasar que esto se resuelva a través de una regulación externa, como estamos regulados por justicia y las autoridades sanitarias, o bien que logremos una autorregulación, como de alguna manera, en cierta medida, parece que la vamos a lograr, dado que el Colegio Médico ha elevado al Parlamento el Código de Ética Médica para su discusión y eventual aprobación. Lo podemos lograr en el campo educacional, esa autonomía, que no sean otros y nosotros digamos, bueno, nosotros no utilizamos los tiempos como para poder proponer algo que de pronto es mejor. Un nuevo contrato social, podría llamársele lo que surja, si surge algo de esto. Pero ¿qué pasa? La recertificación médica no es simplemente un título. ¿Qué recertificación médica? ¿A quiénes? ¿Verdad? Y aquí ya la comisión ha empezado a trabajar un poco, pero es el colectivo médico el que va a tener. ¿A quiénes? ¿Es voluntaria, con incentivos? ¿Es obligatoria? ¿Quién recertifica? Hay un organismo recertificador. ¿Quién lo integra? ¿Qué recertifican? Diferentes por disciplina, por edades, etcétera. ¿Cómo? Se utilizan créditos personales, son basados en cursos, en portafolios, etcétera. ¿Cuándo se inicia? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Y cuáles van a ser sus consecuencias? Todo eso, ¿verdad?, es un amplio campo en el cual seguramente se defina ¿verdad?, el cuerpo médico en favor o en contra de lo que determina. Por lo tanto, una propuesta no es más que una propuesta. Una propuesta es, señores, hay que ponerse a trabajar en esto. Eso es lo que se pretende desde esta comisión. Entonces el desafío siempre es el día después. Y nosotros, y realmente todos los que nos acompañan, piensa que en esta nueva etapa tiene que haber un diálogo y trabajo abierto y amplio a todo el colectivo médico, sin exclusiones. Tenemos que encontrar ese camino, ¿verdad?, para ponernos en consonancia con estas realidades que se nos dan desde aquí, desde estas comisiones, ¿verdad?, que se han reunido, y de lo que va a pasar en la Convención Médica. En definitiva, vamos a lograr más profesionalismo, mayor calidad de asistencia y particularmente una mejor relación médico-paciente, dado que el médico va a tener más confiabilidad en médicos que cuidan su ética y además se preocupan de mantener sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes durante toda su trayectoria para ofrecer lo mejor. Nada más que eso. Gracias. Antes de continuar, agradecemos también la presencia de la directora de la Escuela de Graduados, doctora Adriana Belloso. Ahora sí, continuando la oratoria, hará uso de la palabra el doctor Carlos Cardoso. Muchas gracias, buenos días, señora ministra, señor subsecretario, presidente del Colegio Médico, sustituto del secretario del Sindicato Médico, autoridades de distintos organismos que aquí están presentes, público, prensa. Buenos días para nosotros, en nombre de la Federación Médica del Interior, de todos aquellos médicos que trabajan fuera del departamento de Montevideo y que ejercen la profesión en las 500 localidades del país. Es un orgullo, digamos, uno no espera realmente cuando los compañeros lo ponen en un lugar de representación que participar, digamos, de estos foros. Y lo único que nosotros podemos decir, profesor Torres, es que le aceptamos el desafío, que estamos desde hace muchísimos años en este grupo interinstitucional, que creemos en la recertificación bajo distintas fórmulas, pero creemos en ella.
Creemos además que en el caso nuestro particular, que tenemos una pequeña definición para el médico, que es pequeña en su accionar y grande a lo largo de su vida, que es el concepto de cercanía que el médico tiene con la gente que atiende y con la gente que convive en las localidades del interior. Eso lo hace tener una pérdida de anonimato por lo que es médico cuando trabaja y cuando no trabaja. Es médico cuando va a llevar el hijo a la escuela y cuando está mirando jugar el hijo al fútbol. Y esa identificación social que tiene esa persona, en definitiva, le da sí un poco de pérdida de intimidad, muy cierto, pero en definitiva él, esa persona y esas personas, esos 3.000 se convierten en el interior del país en la imagen de la profesión, y esa imagen de la profesión en particular en todas las organizaciones médicas las queremos como respetadas, como queridas, como deseadas, y además que estén al día con sus conocimientos. Parece lo que acaba de mostrar el profesor Torres, que uno crea que puede tener un título vitalicio por recibirse una vez y pasar una prueba determinada, no nos puede dar realmente en esta relación social de un Sistema Nacional Integrado de Salud el permiso de aplicar los mismos conocimientos sin actualizar a lo largo de la vida. Por lo que en esta organización aceptamos totalmente el desafío y les damos las gracias además para que este grupo continúe trabajando, que va a contar con nuestro respaldo como siempre lo ha hecho. Muchas gracias. Destacamos la presencia del secretario del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Gustavo Greco, y a continuación, en representación del Sindicato Médico del Uruguay, hablará el doctor Martín Revela. Sí. Buenos días a todos y a todas, autoridades nacionales, señor decano, autoridades del Colegio Médico, colegas. Yo voy primero que todos saben que no iba a ser yo quien estuviera en esta mesa, y llegó el secretario del Sindicato Médico del Uruguay. Así que pidiéndole permiso a las autoridades y rompiendo el protocolo, me parece que lo que corresponde es que el secretario del Sindicato Médico haga uso de la palabra, así que si la ministra me autoriza que haga uso del doctor Greco, por favor, y de quien recuerdo a él especialmente en este Día del Médico. Me venía acordando de Greco en particular. Buenos días a todos, mis disculpas. Señora ministra, señor subsecretario, autoridades de la Academia Nacional de Medicina, Facultad de Medicina, Escuela de Graduados, instituciones médicas, colegas en general. En primer lugar, felicitaciones por este día, nuestro día. Día que esperamos que, como alguien puso en algún momento en la red médica, pase a la historia por dos hechos muy significativos, como son este acto de lanzamiento del proceso de debate hacia la recertificación médica y el lanzamiento de la Convención Médica Nacional centrado en la calidad. El profesor Torres ha hecho una exposición sumamente minuciosa y detallada de lo que ha sido el proceso histórico de los avances en términos de recertificación médica. Así que yo voy a tratar de no repetir los conceptos para hacer la exposición breve y resaltar algunos aspectos que en la óptica del sindicato médico y del colectivo médico en general creemos que son fundamentales. En primer lugar, remarcar lo que ya se dijo aquí, que la actualización del conocimiento médico es un mandato ético. Y es un mandato ético que lo recoge el Código de Ética Médica. Los médicos tenemos el mandato ético de actualizar nuestro conocimiento por el bien del paciente, por el bien de la sociedad. Y eso, hoy por hoy, está liberado prácticamente a lo que es el impulso personal o individual de cada uno. Entendemos fundamental en esta etapa de debate que se inicia que se incorpore el concepto de que el desarrollo profesional continuo y la actualización del conocimiento médico deben ser incorporados por el sistema y que debe ser el sistema quien tome el mandato de la actualización del conocimiento médico como parte integral de su funcionamiento. Porque no es razonable que hoy el sistema funcione con médicos que no tengan su conocimiento actualizado.
cuando decimos que cada 5 años se modifica o la evidencia científica cambia y cambian las prácticas y demás, estamos hablando de una situación por demás comprometida, en el sentido que un médico que esté con sus papeles atrasados no está actuando acorde a la ética, y el sistema se desprotege en ese sentido. Por tanto, creemos que las instituciones públicas y privadas deben tomar, y eso creo que es parte esencial del debate que tenemos de aquí al próximo año, deben facilitar la participación de todos sus médicos en las actividades de desarrollo profesional continuo. Y esto debe ser tenido en cuenta en lo que es el currículum personal de cada uno de los médicos en su actividad laboral. Aspiramos a que la recertificación, en principio voluntaria, se tenga una consideración especial a la hora de lo que son las instancias de negociación salarial en los ámbitos que corresponden, pero que no sea lo mismo a la hora de una designación o de un seguro o de un ascenso, un médico que se recertifica y está actualizado a un médico que no lo está. Creemos que son cosas en las cuales tenemos que trabajar desde el punto de vista gremial. Junto con ello, incorporar el concepto de educación permanente en salud, que va junto con la educación médica continua. Uno es el conocimiento académico puro, por el cual actualizamos nuestros conocimientos. El otro es el conocimiento que se genera en nuestro lugar de trabajo, con la idiosincrasia y particularidades específicas de nuestros lugares de trabajo, en un ámbito multidisciplinario e interactuando, donde también se genera conocimiento. No es lo mismo lo que ocurre en el interior con otra realidad, con una realidad particular a un centro de Montevideo. Y esas consideraciones y el conocimiento del funcionamiento que se genera en esas instancias también debe ser incorporado. Ya hay parte de esto avanzado. En los recientes acuerdos del Consejo de Salarios, en el marco de la reforma del mercado de trabajo, hay horas especiales dedicadas o consignadas y remuneradas para desarrollo profesional continuo, y hay un fondo de capacitación que debe ser ejecutado para este detalle. O sea que ya venimos reclamando la institucionalización del desarrollo en el ámbito laboral. Creemos además que debemos tener un acceso igualitario y debemos generar las condiciones para que tengamos un acceso igualitario al desarrollo profesional continuo. Esto es, si un médico para actualizarse debe realizar cursos, participar en horas de actividades académicas y demás, que todos tengan la posibilidad de hacerlo. Porque un médico que puede hacerlo porque tiene una realidad personal, familiar o laboral distinta, puede tener las ventajas relativas de una recertificación voluntaria sobre otro que no tenga posibilidades de hacerlo. Entonces debemos tener mucho cuidado en que las estrategias para la incorporación del conocimiento y para la capacitación permanente sean igualitarias para todos los colegas. Finalmente, decir que, como señalaba el profesor, esta instancia de desarrollo, de lanzamiento del debate hacia la recertificación médica se ensambla de una manera fantástica con el tema que hemos propuesto para la 9ª Convención Médica, que es la calidad. Uno de los ejes temáticos centrales que hemos definido para la Convención Médica, para hablar de calidad, es justamente la capacitación de los profesionales que actuamos en la práctica diaria. Y no es concebible una medicina de calidad sin un médico con conocimiento actualizado. Por tanto, saludamos calurosamente esta coincidencia de objetivos, porque nos dan una visión de la salud que va mucho más allá de lo coyuntural y que nos permite ensamblar un trabajo que lleva más de 20 años con instituciones que nos merecen el mayor de los respetos, con el debate de todo el colectivo médico hacia la redefinición de lo que es nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, hacia la mejora de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, poniendo como debate central el tema de la calidad. Asumimos el compromiso, cual decía el doctor Cardoso,
de que todos participemos y que todos abiertamente y sin exclusiones participemos en lo que es este debate, tanto de la Convención como del desarrollo profesional continuo. Hay un rol fundamental en lo que es la recertificación del segundo y tercer nivel de las sociedades científicas, con todo su contenido, con todo su trabajo, con todo lo que ya se ha hecho en este tema, que debe ser volcado por el bien del colectivo y sin exclusiones en este proceso de debate. Aspiramos llegar a terminar el 2014 con documentos que tengan una sólida base científica, que marquen una hoja de ruta muy clara y definida para lo que esperamos que el sistema político tome como guías o lineamientos hacia una mejora de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Agradezco mucho la oportunidad de expresar estas palabras y bueno, el compromiso de trabajar por y todos los temas por el bien del país que tiene desde siempre el colectivo médico. Gracias. Finalizando la oratoria, hará uso de la palabra la doctora Susana Muniz, ministra de Salud Pública. Bueno, queridas y queridos colegas, participantes en general, es realmente un gusto y un honor estar aquí saludándolos en este nuevo Día del Médico. Un Día del Médico que nos encuentra en el marco de una reforma de la salud que cuenta con tan solo 6 años de vida, pero que ha constituido un cambio radical en el ejercicio de nuestra profesión. Al día de hoy, esta reforma de la salud, fruto de una construcción colectiva con resultados medidos por indicadores envidiables en el contexto internacional, a los cuales, sin lugar a dudas, los médicos hemos contribuido con mejoras innegables en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la calidad, en cuanto a un cambio en el paradigma, pasando a un modelo de atención primaria en salud con un enfoque holístico, integral, centrado en la salud y no en la enfermedad. Un sistema del que hoy nos sentimos orgullosos y que cambió los ejes de nuestro trabajo. El acuerdo médico, sin lugar a dudas, modificó nuestras condiciones de trabajo y aún hoy falta mucho camino, mucha distancia por recorrer. Tendemos cada vez más a concentrar horas de trabajo en una o pocas instituciones, a contar con una carga horaria amplia, no exclusivamente para ver más y mejor a nuestros pacientes, sino también para formarnos, para capacitarnos y para aprender juntos y con el resto del equipo. Es que la revolución científica técnica a la que estamos asistiendo en esta sociedad del conocimiento así lo exige. La rápida evolución del conocimiento científico y sus aplicaciones médicas exigen de nosotros una permanente capacitación, pero además este paradigma del que hablábamos al inicio también hace que hoy nos encontremos con otro paciente. Un paciente que ya no es un sujeto pasivo, que se atiene a lo que el profesional médico le indica, sino un ciudadano o ciudadana consciente de sus derechos, que lee, que se informa, que pregunta, que indaga, que cuestiona y que toma decisiones. Está bien que así sea. Lo que no debe ocurrir es que ese ciudadano informado encuentre un médico inseguro, que no tenga armas para defender su praxis y su convicción científica y que no tenga el profesionalismo que hoy la sociedad lo requiere. Transitar por la continua interpelación de la sociedad puede, para quien no esté preparado, resultar frustrante y desmotivador, pero también es muy desafiante para aquel colega que, consciente de estas épocas, transite por una formación continua y de calidad. No solo, sino junto al resto de los colegas y mejor aún junto a todo el resto del equipo de salud. Incluso más, estas actividades de capacitación deben contribuir a renovar el contrato que tenemos los médicos con la sociedad, mejorando nuestra imagen profesional, galvanizándonos. Y no encontramos mejor manera que sea a través de la recertificación, la que deberá ser acordada entre todos, posterior a actividades educativas con facilidades y garantías para todos, con contenidos aplicables, con los tiempos necesarios, con tutorías cercanas, voluntaria al inicio, con procesos de ajuste y reformulación, pero siempre garantizándonos posibilidades a los profesionales que generosamente se ponen a disposición y necesariamente reposicionando nuestra profesión, a la que amamos y honramos,
de nuevo en una posición calificada, no en un pedestal de donde gustosamente nos bajamos y al que no queremos volver, sino en el privilegio de sentirnos profesionales seguros, capaces de sostener nuestras opiniones en una toma conjunta de decisiones con nuestros ciudadanos, devolviéndonos confianza y reelaborando junto al resto de la sociedad un estatus de profesionalismo bien entendido, el del profesional comprometido. Muchas gracias. Solo nos resta entonces agradecer la presencia de autoridades, medios de comunicación, público en general y a todos los médicos presentes desearles un muy feliz día. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.